días para todos, bienvenidos a la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Bienvenidos para todos los que están aquí, también los que nos escuchan por medio del internet. Nuestro deseo es que Dios le bendiga, especialmente escuchando su palabra en esta mañana. Les invito que busquen en sus Biblias Gálatas capítulo 5. El domingo pasado leímos los versículos del 1 al 15, pero solo hablamos de la primera mitad del pasaje, acerca de la libertad en Cristo, de la condenación del legalismo, de la esclavitud al legalismo. Y Pablo, consciente que el péndulo se puede ir al otro extremo, también toca lo que vamos a tratar hoy, que es el libertinaje, el otro extremo. Entonces leemos solamente los versículos 13 al 15. Gálatas 5, 13 al 15 dicen así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El domingo pasado habíamos afirmado, con base en este pasaje, que hay dos amenazas al evangelio tremendas. Dos amenazas que pueden afectar todo aspecto de la vida cristiana. Y cualquiera de estas amenazas, si no es combatida con el evangelio, pueden quitarnos el gozo de la salvación, la seguridad de la salvación, y puede hacernos inútiles en el reino de Jesucristo. La primera amenaza que Pablo toca, y el libro de Gálatas se dedica principalmente al legalismo. Algunos judaizantes en la iglesia de Galacia estaban introduciendo la circuncisión como parte del evangelio. No todas las ceremonias de la ley mosaica, pero la circuncisión sí. Y decía, para ser salvo había que creer en Cristo y circuncidarse. Y el domingo pasado hablamos de la esencia del legalismo, que es exaltar una o más leyes como parte del evangelio para ser justificado, para ser aceptado, para recibir la bendición de Dios. Hay que cumplir con algo más allá, algo añadido a la fe en Cristo. Después nosotros hablamos de algunos de los legalismos nuestros, legalismos reformados, en actitud, en teología y en la práctica. Pero hoy vamos a hablar del otro legalismo posible, que es, de la otra amenaza al evangelio, que es el libertinaje. ¿Cómo nos cuesta a los cristianos mantenernos en el balance? ¿No es cierto? O nos vamos al legalismo, condenando a las personas, criticando a las personas, exaltándonos a nosotros mismos, o nos vamos al otro extremo, el péndulo gira al otro extremo, al libertinaje, a nada que nada importa, que yo puedo hacer lo que me da la gana. Nos cuesta mantenernos en el centro, que es el evangelio. Pablo era consciente de ese peligro, de los que pelean el legalismo con irse al otro lado, al libertinaje. Un reformado librado del legalismo, si no se cuida, se va al otro extremo del libertinaje, y ese no es un reformado, sino un deformado. Y esto pasa mucho a personas, hermanos, que antes estaban en iglesias bajo un régimen de obras, y quizás usted mismo, y yo creo que más de una persona a mí me ha dicho, que cuando está uno en una iglesia donde se le dice, para recibir la bendición de Dios hay que hacer esto, hay que ofrendar, hay que cumplir, hay que hacer. Y después de que uno estuvo bajo esa presión de cumplir y no poder cumplir, porque nadie puede cumplir la ley de Dios perfectamente, y cuando uno entiende el evangelio de que no es por mis esfuerzos que nunca llego, sino por creer en Cristo, el que hizo todo,
Jesús que vino a cumplir la ley por mí. Jesús que ha venido a morir en la cruz para pagar mi pena, mi culpa. Muchos que entienden la gracia de Dios, la justificación, soy justificado gratuitamente ante el trono de Dios solo por Cristo. Respiran un suspiro de alivio y bajan la guardia. Y más de una persona a mí me ha confesado, hermano, cuando yo estaba en la otra iglesia, viera, yo ayunaba, yo trabajaba, yo hacía vigilia, yo madrugaba, me acostaba tarde, yo trabajaba, y ahora que soy reformado, casi ni oro. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El legalista usa mal la ley de Dios. ¿Y qué hace el libertino? Usa mal la gracia de Dios. Ese es nuestro problema. O usamos mal la ley de Dios o usamos mal la gracia de Dios. La justificación, escuchen bien, la justificación nunca es otorgada aparte de un corazón regenerado. Usted no puede ser justificado gratuitamente sin que su corazón sea regenerado por el Espíritu Santo. Y esto es una de las cargas de Pablo en esta carta. Vamos a ver, en Gálatas capítulo 2, Pablo afirma que somos justificados solo por la fe. Gálatas 2, 16, algunos de estos versículos ya los vimos la semana pasada. 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pero ¿qué dice Pablo en este contexto, hermano? Siguiendo un poquito más, vaya un poco más abajo a 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿A fin de qué? A fin de vivir para Cristo. Mire, él sabe que no es justificado por la ley, pero ¿cuál es el propósito de haber muerto a la condenación, a la ley? Es vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo no permite una separación de ser justificado por la fe, justificado ante Dios y regenerado por el Espíritu de Dios. Vea lo que dice Pablo más adelantito. Aquí en capítulo 3, versículo 11, la justificación por la fe. Versículo 11, capítulo 3. Por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero baje a versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos, ¿qué? No dice la justificación por la fe aquí, dice la promesa del Espíritu Santo. Las dos cosas son otorgadas juntos. Y es aquí donde algunos reformados inclusive se deforman, porque enfatizan la justificación por la fe sin la regeneración del corazón. Y Pablo no lo permite. Dice Juan Calvino comentando este versículo: no se le da la libertad del Evangelio a la carne, sino es un don espiritual que solo la mente piadosa puede disfrutar. La libertad del Evangelio no es dada a tu carne, a tus deseos carnales, hermano, sino a un corazón transformado, un corazón que Dios transformó y Dios pone el Espíritu Santo. Esa es la libertad. Porque solamente una mente piadosa, solamente un corazón transformado sabe qué hacer con la libertad del Evangelio. ¿Qué es? Servir al prójimo, es lo que dice Pablo. Servir al prójimo, esa es la libertad que el Evangelio nos da. Nos libró del egoísmo, nos libró del individualismo, me libró de la codicia, de los deseos carnales, para hacer lo que Dios, para lo cual Dios nos creó, servirnos unos a otros. Toda la ley está resumida en esto: amarás al prójimo como a ti mismo. Pablo en sus cartas da dos listas contra el libertinaje. Una está aquí mismo en capítulo 5. Seguimos leyendo en Gálatas capítulo 5 más abajito
Y Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. Y esta lista se da, hermano, para que ninguno que practica, que ama, que anda en estas cosas, se crea cristiano, se crea justificado. Es posible que algunas personas decían, yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo levanté la mano en tal campaña, en tal iglesia, yo fui bautizado. Y Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, más abajo en versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa persona que ama estas cosas, que practica esas cosas, que anda en estas cosas, no es justificada. No podemos decir, soy justificado pero todavía no regenerado. No quiere decir que el cristiano no pueda pecar. Pero el cristiano no puede andar en estas cosas, entregarse a estas cosas y decir que es justificado pero todavía renovado. Porque la fe que recibe la justicia de Dios es una fe que también recibe corazón regenerado. En Romanos capítulo 12 tenemos la parte positiva. Pablo ahí lo pone negativamente. Y en Romanos 12, lo puede ver. En Romanos 12, Pablo lo pone de manera positiva. Y otra vez está hablando del fruto de la misericordia de Dios. Está hablando del fruto de haber recibido la misericordia de Dios. Y él dice, así que hermanos, versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable al Señor. La misericordia de Dios me lleva como consecuencia natural y necesaria a presentar mi cuerpo. Más abajo, versículo 9. ¿Qué es presentar mi cuerpo al Señor en sacrificio vivo? ¿Qué significa? Que me ofrezca. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, no siendo egoísta, orgulloso, arrogante, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos de los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y así sucesivamente. Pablo afirma, ¿para qué hemos sido librados, hermanos? ¿Para qué hemos sido libertados? Nosotros no somos librados para seguir con la carne, con deseos carnales, egoístas, orgullosos, arrogantes, individualistas. La esencia de la libertad, volviendo a Gálatas capítulo 5, la esencia de la libertad es no servir la carne, sino por amor los unos a los otros, servirse unos a otros, servir a nuestro prójimo unos a otros. Nosotros en esta iglesia tenemos mucha oportunidad de servirnos unos a otros, hermano. Y si usted pasó la semana pasada sin que pasara por su mente, ¿cómo puedo servir uno de mis hermanos de la iglesia? ¿Para qué está usando usted su libertad? Para la carne. Si usted pasó esta semana sin pensar, ¿cómo puedo yo bendecir a mi hermano, suplir una necesidad de mi hermano, de mi prójimo? Estamos utilizando nuestra libertad para la carne. Pablo lo dice en Gálatas 6:2, adelantito, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo, otra vez. ¿Para qué hemos sido librados, hermano? Para cumplir la ley de Cristo, que es amarnos unos a otros, amar a nuestro prójimo, socorrer a nuestro hermano. Nosotros tenemos una hermosa oportunidad concreta en este momento. Podemos ayudar a los hermanos Alex y Lorena
Tenemos oportunidad el próximo domingo. Eso es una ayuda concreta. Pero hay 1000 formas más en que nosotros podemos ayudarnos unos a otros. La Biblia pone la cosa muy claramente. No lo busque, se lo voy a leer. En Santiago 4, si gusta usted puede apuntar simplemente unas citas. En Santiago 4, Santiago pone bien claro cuál es el problema, hermanos. Y dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es que hay que definirse, hermano. O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. Y si yo digo que he sido libertado del mundo, librado de la condena del mundo, librado de Dios, es para ser amigo de Dios y cumplir su voluntad. En 1 de Juan, capítulo 2, él afirma la misma cosa con estas palabras. Dice, no améis al mundo, versículo 15, 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pero el problema es que el mundo pasa, el mundo se acaba, y si usted puso su deleite, su deseo en las cosas del mundo, se acabaron. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un versículo que apuesto que nadie recuerda. En Oseas 7:8. Se lo voy a leer. En Oseas, Dios se está quejando de su pueblo que ha ido tras el mundo, los demás pueblos, se mezcló con los pueblos, abandonó el amor a Dios, el amor al prójimo para hacer lo que hace el mundo, los mundanos, los idólatras. Perseguía lo que perseguían los pueblos. Y oiga qué metáfora usa. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Qué es una torta no volteada? Quemada por debajo y cruda por arriba. Guácala. Y no solo Oseas utiliza la metáfora de comer algo desagradable que no sirve, sino Jesucristo mismo en Apocalipsis, cuando habla a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, y todos recuerdan, dice Jesús, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando usted está caluroso y sediento, ¿qué quiere? Una bebida bien fría, un té frío, agua fría, ojalá con cubitos de hielo, para saciar tu sed y enfriarte. Y cuando está haciendo mucho frío, ¿qué es lo que quiere? Un chocolatico caliente, un cafecito caliente, agua dulce caliente. Pero tibio, guaca. A la mayoría de las personas, a algunas personas les gustan las cosas tibias, pero cuando usted está bien caluroso, caliente, es frío que queremos. Y cuando uno está con frío, quiere caliente. Hermanos, torta volteada, torta no volteada. Agua ni tibio, ni frío ni caliente. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Lo que dijo Pablo en Romanos, fervientes en espíritu. La obra de Dios en Cristo Jesús, hermanos, es cambiar nuestro corazón de egoístas, de orgullosos, de arrogantes. La persona orgullosa, prepotente, egoísta, que le importa poco las demás personas, podría ser una persona apasionada por sí mismo, ferviente por lograr lo suyo. Pero la palabra nos dice, no sea torta no volteada, que no sirve para comer, no sea agua tibia,
Dios nos ha redimido con un gran propósito, cumplir el propósito de Dios, la ley de Cristo en amarnos unos a otros. Algunos reformados han testificado que cuando eran arminianos y no creían en la soberanía de Dios, testifican que evangelizaban mucho, se esforzaban, predicaban, y después de hacerse reformados, menguó su fervor de evangelizar a las personas perdidas. ¿Qué es el problema aquí, hermanos? Ahora que entendemos que Dios es soberano, ¿ahora qué? ¿No nos importa que las personas se vayan al infierno? ¿Es eso? ¿Qué aberración es esto? Esto no es teología reformada. Sí entendemos que Dios es soberano y Dios salvará a los que a Él le plazca, pero ha ordenado utilizar a usted y a mí. Y usted y yo no conocemos a quién Dios va a salvar. Nuestro deber sí lo conocemos. Es la predicación del Evangelio. Y en nombre del Evangelio, en nombre de la libertad, en nombre de la soberanía de Dios, podemos volvernos reformados, deformados, no dignos de un nombre de reformados. Quiero leer lo que comenta Juan Calvino sobre este versículo, volviendo a Gálatas capítulo 5. A libertad fuimos llamados para servirnos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Comenta Calvino: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el amor que los hombres tienen para sí mismos por naturaleza debe dirigir y regular nuestro amor del prójimo. Todos los doctores en teología de la Sorbona era la universidad prestigiosa de París, la máxima universidad del tiempo de Calvino, de los tiempos medievales, el seminario teológico prestigioso. Todos los doctores de la Sorbona suelen decir, y aquí hay un sofismo lógico, que como la regla es superior a lo que dirige, ellos dicen que el amor por sí mismo siempre debe tener la preeminencia. Y yo creía que aquel refrán en la iglesia evangélica, hay que amar a sí mismo primero antes de poder amar a los demás, que ahí anda en todas las iglesias evangélicas, hay que amar a sí mismo para poder amar a los demás. Yo creí que esto fue un invento moderno de la psicología humanista. Y aquí tienes 500 años de teólogos de la Sorbona diciendo, hay que amar a sí mismo primero, eso tiene la preeminencia. Calvino responde, estos son burros que no tienen ni una chispa del amor del prójimo. Si el amor de uno mismo es la regla, se sigue que este amor es apropiado, santo, objeto de la aprobación divina. Pero nunca amaremos a nuestro prójimo con sinceridad, de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, hasta que hayamos suprimido el amor por nosotros mismos. Los dos afectos, el amor por uno mismo y el amor por el prójimo, los dos afectos son opuestos y contradictorios. El amor a nosotros mismos nos conduce a abandonar y menospreciar al prójimo. Produce crueldad, envidia, violencia, deshonestidad y sus vicios relacionados. Nos impulsa hacia la impaciencia. Estamos hablando del amor por nosotros mismos. Nos impulsa hacia la impaciencia y nos reviste de venganza. Es por esto que nuestro Señor nos insta a convertir el amor de sí mismo en amor del prójimo. La verdadera libertad utilizar la libertad del Evangelio, hermano, para justificar nuestra pereza. Ya que somos salvos por obras, me quedo dormido el día domingo, ¿sí? Porque tengo pereza.
Yo no sé cuál desagrada a Dios más, imponer una ley legalista o justificar la pereza en nombre del Evangelio. Ya que no somos salvos por obras, de ahí, si puedo, colaboro para mi prójimo, y si no, de ahí, que se la juegue, que otro vea a ver qué hace. Negar, sobrellevar las cargas los unos de los otros en nombre del Evangelio no procede de un corazón regenerado. No procede de un corazón regenerado. Y esa supuesta libertad de la cual echamos mano, la estamos utilizando para la carne. No es la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. La esencia del Evangelio, queridos hermanos, la esencia del Evangelio no es un evangelio legalista, no somos salvos por obras. Nuestra justicia es únicamente imputada por causa de Cristo y sus méritos y recibida por la fe. Estamos claros. Pero la esencia del Evangelio entiende y recibe una libertad de la condenación de la ley para servir a Dios, especialmente sirviendo a nuestro prójimo. Hermanos, examinemos nuestro corazón. Nos estamos excusando, estamos utilizando el Evangelio de la gracia de Dios para justificar acciones, actitudes, negligencias que Dios abomina y que jamás nos ha salvado para ello. Examinemos nuestro corazón, hermano. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu gracia en Cristo y tu misericordia. Y perdónanos, Padre, cuando violamos y ofendemos esa gracia, convirtiendo tu misericordia en libertinaje, convirtiendo la gracia del Evangelio en pretexto y excusa de nuestra pereza, de nuestra falta de pasión, tortas no volteadas, agua tibia, repugnante. Oh Dios, perdónanos. Revive en nosotros, oh Padre, la profunda pasión que siente un corazón agradecido, corazón lleno de gratitud, para que nosotros podamos cumplir la ley de Cristo en amarnos los unos a los otros. Pedimos en el santo nombre de Jesús, el Redentor. Amén.